buenos días a todos los que nos escuchan en este momento a través de Radio Renacer España y los que están recibiendo este tema, este audio a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra del Señor, con la bendición que tenemos de podernos deleitar en las Escrituras y recibir esa sabiduría, ese conocimiento, esa instrucción que nuestro Padre tiene para entregarnos cada mañana. Le recuerdo a los que están en el YouTube que le den al dedito de me gusta si sus vidas son edificadas con este audio, que compartan todos este link en sus redes sociales para que muchas personas puedan tener acceso a esta palabra y a esta edificación. Y bueno, que estemos todos en esta disposición de aprender, de ser edificados y que nuestras vidas sean transformadas por el conocimiento de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Proverbios en este tiempo y recordando las instrucciones que hasta ahora hemos recibido. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, a través del cual enseñó mucha sabiduría que le fue dada por Dios. Con este libro, con estos proverbios, edificó, educó a sus hijos. Y pues tristemente vemos como un hombre que tuvo tanta sabiduría y tanto conocimiento, en un momento de su vida se apartó de esa verdad y vivió una vida desordenada, como nos lo cuentan las Escrituras, y al final de sus años pues tuvo que volver a reconocer que solamente la sabiduría que viene del cielo puede hacer perdurar nuestras vidas. Un hombre que tenía tanta sabiduría, que sabía de todas las ciencias, que tuvo mucho dinero, muchas mujeres, que disfrutó de todos los placeres. Cuando en su vejez escribe el libro de Eclesiastés, pues encontramos sus reflexiones siendo ya un anciano, y es la exaltación de que solamente la sabiduría que viene de parte de Dios es la que puede llevar nuestras vidas a cumplir el propósito para el cual el Señor nos las ha entregado. Así que vamos a continuar el estudio del libro de Proverbios. Pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios, que sea la palabra del Eterno hablando a cada uno de nosotros, y nos permita el Espíritu Santo asimilar todo aquello que tenemos que tomar a nuestras vidas en el día de hoy. Vamos a continuar en el día de hoy en el capítulo 3 del libro de Proverbios, a partir del versículo 19. Recordemos que es la ternura, ¿no?, con la que un padre enseña a su hijo. Así comienza este capítulo: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y es una expresión que denota mucha ternura y un gran amor, como un padre edifica la vida de su hijo para que le vaya bien en la vida. Así que a partir del versículo 19 dice la palabra del Señor: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Estos dos versículos nos hablan de la grandeza de la creación, de, podríamos decir, ese despliegue de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, que solamente un Dios tan grande y poderoso como es el Dios eterno, al que usted y yo hoy podemos conocer, se le podría atribuir tanta perfección y el haber creado, el haber formado lo que nuestros ojos ven, que es una millonésima a la n comparado con la inmensidad que hay en el universo. Y cómo podríamos nosotros pensar que todo esto tan perfecto se formó simplemente por una explosión, como enseñan ciertas teorías por ahí, y que de la nada se formó todo. No, aquí hubo sabiduría, aquí hubo inteligencia, aquí tuvo que obrar una ciencia muy alta, muy profunda, muy perfecta para crear todo esto, incluidos a nosotros.
Esto nos puede dar, reconfirmar nuestra valía y entender que nosotros fuimos formados con sabiduría, con inteligencia, con ciencia. En nosotros somos una creación perfecta. Hay mucha perfección en este diseño y eso nos debe llevar a nosotros a buscar con más ahínco al diseñador, ¿no? Introducirnos mucho más en el conocimiento de este manual que tiene que ver con nuestra propia vida, con el diseño y la forma en que nosotros debemos operar para que funcionemos conforme a ese diseño perfecto y nunca olvidarnos que nosotros no venimos de un proceso evolutivo y que todo lo que existe no se formó de la nada. Aquí hubo una intervención suprema de sabiduría, inteligencia y ciencia. Dice el versículo 21, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. No se aparte la sabiduría, no se aparte la inteligencia, no se aparte la ciencia. No gastes tu tiempo viendo cosas superficiales, viendo cosas que llamamos aquí tonterías, cosas vanas que no edifican. Cuida lo que ves, cuida hacia dónde extiendes tu mirada, tu atención, tus sentidos. Cuida aquello hacia lo cual estás dirigiendo tu vida. Recordemos que los ojos tienen esa función de traer a nosotros todo nuestro entorno. Recordemos que tenemos unos sentidos con los que nos relacionamos con nuestro entorno. Y uno de los sentidos más poderosos que tenemos es la vista. No nos alcanzamos a imaginar cuántas cosas perciben nuestros ojos cada día. Y aquí nos dice el Señor, no se aparten de tus ojos la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. ¿Qué nos está diciendo? No gastes tu tiempo viendo cosas que no edifican. No gastes tu tiempo viendo tonterías, no persigas banalidades. No te desvíes en cosas que son superficiales. Cuida lo que ves. Porque dos recompensas vamos a ganar a nuestra vida. Dice el versículo 22, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Nuestra alma va a recibir cosas que de verdad nos ayudan en nuestro desarrollo personal. ¿Qué tenemos nosotros en el alma? El alma es esa parte intangible de nosotros mismos. Ahí tenemos nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que llevamos aquí dentro de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de que alimentamos el alma. Hacia dónde orientamos nuestros pensamientos, de qué estamos llenando los sentimientos de nuestro corazón, de nuestro ser interior. En la Biblia dice que tal es el hombre en su corazón, así es él. Nosotros tenemos que ser conscientes de qué cosas estamos trayendo para edificar nuestras vidas, porque vamos a traer vida a nuestros pensamientos, vida a nuestras acciones, vida a nuestras respuestas. Y dice, gracia a tu cuello. Recordamos en el tiempo devocional de ayer, aprendimos que en el cuello tenemos todos esos órganos para la fonación, para emitir palabras, para poder hablar. Entonces, cuando mi alma tiene vida, cuando mi alma está siendo edificada, pues de lo que tengo en mi corazón, voy a hablar por mi boca. Y eso lo enseñaba el maestro en el Evangelio. De la abundancia del corazón, habla la boca. Que cuando nosotros hablemos, sea agradable, sea una manera de conversar con las personas que sea edificante, que sea agradable, que a la gente le guste escucharnos hablar, porque hablamos cosas que de verdad tienen sentido. No hay nada más pesado al oído y al pensamiento y al corazón que estar con una persona que no habla sino banalidades.
Personas que no hablan sino del último móvil que se compró, del último reloj que se compró, de los últimos zapatos que se compró, del cantante que salió, del que se separó del marido, del que le pegaron los cuernos, del que se subió a un escenario y no pudo cantar. Banalidades, cosas que no edifican. Esas personas se vuelven pesadas para estar con ellas. Y cuando nosotros seguimos este consejo, guardamos la ley del Señor y dedicamos nuestra vida a edificarnos, y no solamente en la parte espiritual, esto es lo primero, pero nosotros tenemos que ser, como hijos de Dios, personas que entendamos la política, entendamos la economía, que nosotros podamos entender las cosas que están pasando en el mundo actual. Es muy triste escuchar a los cristianos en unas discusiones sobre política, por ejemplo, y dice, es que es mejor no hablemos de política. No, hablemos desde la sabiduría. Aprendamos a ver todas estas situaciones que nos rodean desde la perspectiva bíblica, y nosotros podamos comprender esos movimientos que se están levantando y lo que está pasando en la sociedad de hoy en todos estos estamentos. Que nosotros podamos dar una respuesta, dar una opinión desde el pensamiento que viene de parte de Dios a nosotros, y hablar con conocimiento de causa, que tengamos ese pensamiento crítico desde la perspectiva de la Biblia, y nosotros nos podamos plantear frente a todas estas cosas que nos rodean, pero sin discutir, sin insultar, porque la gente no quiere hablar de política. Primero, porque no hay conocimiento, y segundo, porque son temas que llevan a la gente a insultarse y a pelear, y todos sabemos lo que se ha movido en las redes sociales estos días con las elecciones en diferentes países y en diferentes regiones de aquí de España, que no son sino insultos y cosas que no tienen nada que ver. Miremos cómo la palabra de Dios nos puede llevar a nosotros a ser sabios en todas las cosas. Dice el versículo 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. En otras palabras, si nosotros hacemos todo esto y somos congruentes, somos íntegros con nosotros mismos, somos sinceros, somos transparentes, si realmente primero estamos siendo instruidos nosotros, si estamos recibiendo, reteniendo toda esta enseñanza para que luego la podemos dar desde nuestra experiencia, pues la promesa que nos da el Señor es que vamos a andar confiados, es que no vamos a andar temerosos pensando que algo malo nos va a pasar. Vamos a tener una vida más tranquila. Nos estamos moviendo en un tiempo en que se habla de una hambruna. Todos los días las noticias no dicen nada bueno. Ya hay otro bicho por ahí rondando. Ya se hablan de otras sustancias para poner en los cuerpos y prevenir enfermedades, pero también vemos cómo los que se aplicaron la antigua han desarrollado una cantidad de patologías. Todo esto crea una incertidumbre terrible, que se suben los precios, que hoy está más caro que ayer, y que las nuevas leyes que están sacando los gobiernos pues tampoco ayudan, y se va generando un sentimiento en la gente de miedo, de ansiedad, de angustia. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor. Si nosotros guardamos la instrucción, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, nosotros vamos a andar confiados. Si nosotros estamos pasando este proceso de ser renovados, vamos a entender las cosas desde la perspectiva divina, entonces nosotros vamos a tener una vida más tranquila. Nosotros no vamos a vivir muertos de miedo. Nosotros no vamos a estar atemorizados y no vamos a caer en tener que estar tomando pastillas para controlar la ansiedad, porque el Señor a nosotros nos bendice con paz. Sus promesas son paz para nosotros. Sus promesas son fortaleza para nosotros. Y aquí hay unas promesas tremendas.
Porque aquí dice que el que guarde la instrucción, el que guarde la Torá, el que guarde la verdad de Dios, no va a sufrir de depresión. Hoy en día todo el mundo sufre de depresión y las bajas médicas por depresión. Y le están dando pensiones a la gente por depresión. Y es como el mal de este siglo. La angustia que vive la gente. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Se nos va a quitar el insomnio. No vamos a pasar las noches sin dormir. Hace días aprendimos que en las noches, cuando nosotros vivimos en esta conexión divina, en esta conexión con el Señor, mientras dormimos, Dios a nosotros nos entrega cosas tremendas. Nuestro espíritu, nuestra alma sigue siendo edificada mientras nosotros dormimos. Alaba esos cánticos nuevos que da el Señor en la noche. Y uno de las síntomas de una persona depresiva es que no puede dormir, es que no puede conciliar el sueño. Si algún día tú estás experimentando una tristeza, un bajón, revísate, ven y arrodíllate y pregúntale al Señor, ¿hay algo de la instrucción que todavía no has retenido y lo necesitas? ¿Hay algo de lo que Dios ha hablado a tu vida que a lo mejor no has sido consciente y te está haciendo falta y por eso estás viviendo eso? Esa situación de incomodidad, de tristeza. El Señor Jesús nos enseñó en los evangelios que la ley, la Torá, la instrucción, se resume en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces miremos que estos procesos depresivos también están asociados con pensar demasiado en nosotros mismos. Y eso es egoísmo. Le doy cabeza y cabeza a mi problema, a mi necesidad, a lo que yo estoy viviendo y comienzo a encerrarme y no puedo ver la necesidad de mi hermano y no puedo ver la necesidad de mi vecino. Entonces estoy tan centrado en mi enfermedad que no puedo ver que hay otro que está sufriendo peor que yo. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un dolor? Me voy a poner a orar por aquellos que tienen incluso cosas peores que yo. Yo tengo un dolor aquí en mi espalda de día y de noche y me cuesta muchas cosas, pero yo creo que de esto yo no me voy a morir. Pero yo tengo peticiones de oración de personas que se debaten entre la vida y la muerte, de personas que cada mañana es un milagro que amanezcan. Y entonces cuando yo entro en oración por esas personas, dejo de estar cayendo en la autoconmiseración y ya no es pobrecito de mí, qué pena de mí, sino que digo, Señor, gracias porque lo mío lo puedo sobrellevar. Cuando tú quieras y como quieras, tú me puedes levantar, pero todavía puedo estar con mi familia, todavía puedo disfrutar de mi esposo, de mi hijo, todavía puedo hacer muchas cosas, servir en tu casa, muchas cosas puedo vivir frente a la necesidad que tienen estas personas, que amanecer ya es un milagro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de pensar tanto en nosotros mismos y más bien comenzar a ayudar a los demás. Ir a ver la necesidad de otro y orar por esa persona. Visitar a aquel que está sufriendo, aquel que está pasando un momento difícil. Dejar de darle tanto pensamiento a mi problema y más bien ir a acompañar a alguien que está pasando un momento de soledad, de tristeza, está peor que yo. Y yo puedo llevar la palabra de Dios, mi presencia, una sonrisa. Y eso nos va a levantar. Eso nos va a ayudar a salir de ese círculo de autoconmiseración que termina subiéndonos en una gran depresión. Y vamos a tener tremendas victorias en nuestra vida. Dice el versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo.
No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿De qué nos está hablando aquí? El Señor nos está diciendo que si una persona se acerca a nosotros para pedirnos ayuda y nosotros tenemos cómo ayudarle, no lo pongamos a esperar a mañana o a pasado mañana. Hagámoslo en el momento que necesita la ayuda. Pensemos en la vergüenza que tiene que pasar muchas veces alguien para pedirle ayuda a otra persona. No es fácil. Ir a desnudar el corazón en medio de una necesidad económica, en medio de una necesidad emocional, en medio de un problema familiar, donde nos vemos una persona que se ve que ya está al límite y dice, tengo que pedir ayuda. Y para muchos no es fácil, es vergonzoso. Muchos no logran sobrellevar esto de que al pedir ayuda se sienten más débiles, se sienten desprotegidos y sin embargo se acercan a pedir ayuda. Y si nosotros no, pues venga mañana o pasado mañana, que ahora no tengo tiempo, voy a ver si puedo, ya te avisaré. Eso sería como agravar su sufrimiento. Si usted y yo podemos ayudar, hagámoslo ya. Si nos buscan para que respaldemos en una petición de oración, en el momento que lo recibimos, oremos y estemos orando por esa petición. Y si se necesita una ayuda más allá, algo físico, cómo manifestarlo, y tenemos cómo hacerlo, hagámoslo. Si tengo el poder para hacerlo, vamos a ser diligentes en ello. No mareemos a la gente cuando han venido a pedir nuestra ayuda. Ayudémoslos en el momento que lo necesitan. Descarguemos de ellos ese sentimiento de pena y de vergüenza que ya han tenido que pasar, aparte del dolor que están sufriendo. Dice el versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Hay personas que están cerca nuestro, que confían en nosotros, que son un libro abierto para nosotros y sin embargo en algún momento nosotros podríamos aprovecharnos de esas personas. Eso lo vemos muchísimo. A sacar provecho de que hay alguien que confía en nosotros, que se acerca a nosotros con esa libertad y nosotros le pagamos haciéndole un mal. Tengamos cuidado con eso. Muchos hemos sido víctimas de este tipo de cosas. Hemos habitado confiados con alguien, hemos estado al lado de alguien sin ninguna restricción entregados totalmente. Cuenta conmigo, estoy para ayudarte. Y al final, lo que hemos recibido son traiciones, puñales, maldades. Se han aprovechado de nosotros. Cuidémonos, que no seamos nosotros los que hagamos eso. Guardemos nuestro corazón para no aprovecharnos de aquel que confía en nosotros. Tengamos cuidado con eso, porque el Señor lo demandará de nuestras vidas. Dice el versículo 30, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No estemos buscando peleas con todo el mundo. Es muy común que la gente hable mal los unos de los otros. Es muy común que alguien diga algo de nosotros. El chisme purula. Las habladurías siempre van a estar ahí. Si tú lo haces bien, te critican por envidia. Y si lo haces mal, hablan de ti por señalarte. Y si no haces nada, entonces eres un flojo. Eso siempre va a estar ahí. Entonces, no caigamos en el enojo inmediato, en la ira, en ir a pelear, en ir a defendernos, en sacar... De esto ya estudiamos mucho en los salmos, ¿se acuerdan? Hay cosas que es mejor dejarlas pasar. Hay cosas que es mejor hacerlas de lado. No darle tanto coco a eso. Volvamos al versículo 21, ¿cierto? Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Deleitémonos en ella. Cuidemos nuestros ojos hacia dónde los ponemos. No perdamos el enfoque. Muchas veces se levantan esos chismes, esas pequeñas zorras por ahí, como lo llama el libro de Cantares, para hacernos perder el enfoque de nuestras vidas. Ay, pasemos de eso.
La gente siempre va a hablar, hagamos o no hagamos, la gente siempre va a hablar. No entremos en pleitos sin razón. No estemos respondiendo a cada agravio que nos han hecho. Mucho más si ni siquiera nos han tocado. Dejemos pasar esas cosas y enfoquémonos en lo que realmente tenemos que hacer. Dice el versículo 31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No se esté comparando con la gente que no tiene a Dios en su vida. No se esté comparando con la gente que no camina con el Señor, con la gente que no tiene la palabra de Dios, que no tiene la vida de Dios en ellos. No tenemos nada que envidiarles. Las riquezas, ya hemos aprendido acerca de eso. ¿Qué podemos envidiarle nosotros a una persona que se deleita en el pecado, que se deleita en la maldad, que se comportan como necios, pasando por alto las instrucciones? No envidies al hombre injusto y no escojas ninguno de sus caminos. Apartémonos de ese tipo de personas. No deseemos en nuestro corazón nada de lo que ellos tienen, porque el Señor tiene para nosotros cosas mejores. Dice el versículo 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Este versículo me hace pensar que hay una frase que se ha hecho muy popular en medio del ambiente cristiano evangélico, y es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que Jehová abomina al perverso y tiene comunión con los justos. El amor hacia los perdidos ya fue mostrado en la cruz. El amor más alto por la humanidad fue mostrado en la cruz. Así demostró Dios que ama a la humanidad, enviando a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta de Dios. Ahora, una persona que se deleita en el pecado, ¿cómo la va a amar Dios? Este versículo 32 lo dice. Jehová abomina al perverso. Entonces tengamos mucho cuidado si nosotros somos de los que nos deleitamos en el pecado, confiados en que igual Dios me ama a mí aunque aborrece lo que yo hago. Porque la Biblia es muy clara. Dios tiene comunión con los justos. ¿Quién es un justo? Una persona que busca su palabra, que guarda sus mandamientos, que camina en la verdad, que tiene un corazón para el Señor. Y dice el versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Aquí hay una comparación en el versículo 33. Habla de la casa del impío y la morada de los justos. Este término casa en hebreo es bayit y es entendido como una casa temporal, algo que no es permanente. Y esa es la vida de los impíos. La gente que no tiene a Dios en su vida, la gente que camina lejos de la instrucción de Dios, no tiene nada, no tiene nada que sea permanente. Están destinados a ir y venir y a que se pierda todo. Eso lo hemos sabido. Las cosas que se consiguen con dineros malos, tarde que temprano se van de las manos. Pero dice que Dios bendecirá la morada de los justos. Y el término morada que se usa aquí en hebreo es navé. Y ese navé está hablando de algo que es permanente, de algo que está arraigado. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Cómo la maldición está en la casa de los impíos, pero Dios bendice la morada de los justos. Promesas para todos aquellos que estamos buscando agradar al Señor y vivir bajo su verdad. Aquí habla que Él escarnecerá a los escarnecedores. ¿Qué significa escarnecer? Escarnecer es burlarse. Entonces, aquellos que se burlan de nosotros porque no vamos a la discoteca el fin de semana, porque no nos embriagamos, porque no somos adúlteros. Aquellos que se burlan de ti porque tú eres un joven, una chica
que no consume drogas, que no cae en el juego de la diversidad como nos enseñan ahora, ¿no? Que permaneces en los principios, que tienes clara tu identidad sexual, personal, todas estas cosas. Ay, se burlan de nuestros hijos, se burlan en el colegio, en el instituto, porque no adoran a los ídolos, porque no participan de las fiestas paganas a donde van todos los demás. Ellos son escarnecedores, se burlan de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios se burlará de ellos, que ellos quedarán en ridículo. Tenemos que ponernos nosotros a pelear con esa gente, ¿no? Aquí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer los padres, y es buscar espacios para que nuestros hijos puedan desarrollarse de una manera sana y puedan compartir con otros niños, jovencitos de su edad, esta experiencia de la vida cristiana, porque ellos, por querer guardar los mandamientos, la instrucción, son muy perseguidos y son escarnecidos en sus entornos normales. En este momento estamos preparando todo para el campamento de verano de nuestros niños, de nuestros jovencitos. Y yo animo a los que están escuchando este audio, si están aquí en España y tienen la bendición y la oportunidad de traer a ese campamento a sus hijos, a sus nietos. Si usted conoce niños jovencitos hasta los 18 años, vamos a tener grupos desde los 8 hasta los 18 años. Póngase en contacto con nosotros, invirtamos en la formación de nuestros hijos, ayudémosles, démosles herramientas para que cuando lleguen los escarnecedores nuestros hijos no se vengan abajo, sino que ellos entiendan que luego Dios se va a burlar de aquellos que han hecho escarnio de sus hijos. Y dice el último versículo: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Honra es la palabra en hebreo kavod. Dice, al final los justos van a recibir en la eternidad toda la honra y honor por haber sido sabios. O sea, no solamente lo que Dios nos da aquí en la tierra, sino que esto trasciende la eternidad. Los necios son aquellos que no reciben la corrección, son aquellos que no toman en cuenta a Dios. Y al final dice aquí la Biblia que ellos van a recibir ignominia. ¿Qué es ignominia? Qué palabra más rara que casi nunca la usamos. Es el hebreo calón, que significa humillación, vergüenza. Y por la eternidad quedarán en ridículo. Entonces miremos los beneficios de la sabiduría, los beneficios de la inteligencia, los beneficios de la ciencia, de guardar la instrucción en nuestra vida, de guardar la palabra de Dios, de deleitarnos en ella y de aprender a comportarnos en medio del ambiente, la sociedad, el lugar, la familia donde Dios nos ha establecido. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta meditación de hoy y que Dios nos ayude a tomar lo que necesitamos. Si usted está pasando hoy por un tiempo de angustia, de desespero, tiene miedo, se siente con todos estos síntomas de la depresión, del temor, yo le invito a que ore conmigo en esta mañana. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por las promesas que hoy nos ha entregado. Señor, gracias por enseñarnos a vivir. Gracias por enseñarnos la parte práctica de todo el conocimiento que hemos venido adquiriendo contigo, de la doctrina, Señor, que hemos recibido de ti. Gracias por enseñarnos cómo vivir sabia y rectamente en esta tierra. Gracias por enseñarnos esos secretos para una vida fructífera, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para los que vienen detrás de nosotros. Gracias por recordarnos hoy que tú eres nuestra seguridad y nuestra confianza. Que entre más guardemos tu palabra, Señor, más paz, más salud vamos a tener de una manera integral. Porque ayer nos enseñaste que tu palabra, Señor, aún es medicina y salud para mis huesos, para las células del cuerpo, Señor.
Por eso en esta mañana, en este tiempo, venimos a entregarte todo lo que está causando ansiedad, temor, tristeza. Hoy entendemos, Señor, hay algo en tu palabra que necesitamos hacer nuestro en este tiempo para superar esta crisis. Y yo te pido, Padre, que por esa obra perfecta del Espíritu Santo, a cada uno de mis hermanos, a mi propia vida, Señor, nos alumbres el entendimiento y nos permita recibir hoy esa respuesta y nos saque, Señor, de ese egoísmo en el que hemos caído de pensar tanto en nosotros mismos, olvidándonos de los que están sufriendo afuera. Gracias por la adversidad que estamos pasando. Señor, yo te doy gracias por las dificultades que tengo hoy. Gracias porque tú me estás formando y me estás preparando para otro nivel de fe, de obediencia, de excelencia. Señor, hoy yo dispongo mi corazón para ayudar a otros. Hoy yo dispongo mi corazón, si estoy enfermo, para orar por otros que tienen enfermedades de diagnósticos terribles, Señor. Hoy yo dispongo mi corazón para visitar al que está solo. Hay tantas personas solas, hay tantas personas que no tienen con quién hablar. Señor, ayúdanos a ser diligentes en esto. Ayúdanos a vivir la profundidad de tu palabra, amarte a ti por encima de todas las cosas y amar al prójimo, Señor, con el amor que tú nos das. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Despiértanos a este sentir de misericordia para dar bendición a otros cuando sea el momento necesario. Que tu palabra guardada en nuestro corazón pueda fluir a través de nuestra boca y nuestras conversaciones sean limpias, sean agradables, sean edificantes. Que a la gente, Señor, le guste hablar conmigo porque le aporto cosas buenas a su vida. Y ayúdanos, Padre, a centrar nuestros ojos, nuestra mirada, todos nuestros sentidos en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es puro, en lo que es limpio, en lo que es digno de alabanza, en lo que hay virtud alguna, como nos enseña el apóstol Pablo. En eso pensar, que seamos sabios, Señor, que podamos recibir el conocimiento aún de todas las cosas que pasan en la política, en la sociedad, en la economía, y que nosotros podamos hablar de esos temas sin insultar, sin pretender callar al otro, sino trayendo una edificación por un conocimiento supremo que recibimos en tu presencia de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por este manual de vida. Gracias por estos consejos sabios para permanecer, para ser bendecidos, para ser guardados. Gracias por estar con nosotros. A ti nos encomendamos en el nombre poderoso de Cristo.